Antes de que la presidenta de México anunciara que enviará una iniciativa de reforma constitucional para ahora sí castigar a fondo el delito de la extorsión, en Cámara de Diputados se habían acumulado 4 iniciativas de 3 legisladores. La primera de ellas se presentó el 11 de diciembre del año pasado a cargo del diputado de la bancada de Acción Nacional, Héctor Saúl Telles, a quien mucho agradecemos que nos acompañe esta mañana para comentar qué pasó, diputado, por qué no procedieron estas iniciativas frente a una emergencia nacional. Bienvenido al programa. Hola Ivonne, muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias, diputado Héctor Saúl Telles. ¿Qué decía su propuesta y por qué no prosperó? ¿Por qué no llegó a las comisiones de dictaminación? Fíjate, Ivonne, que presentamos, como bien mencionas, quedó formalmente radicada el 11 de diciembre nuestra iniciativa sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión tenga las facultades suficientes para llevar a cabo la creación de leyes en materia de extorsión, una ley general que pudiera mitigar este flagelo que lastima tanto a nuestra sociedad. Está radicada y está turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Ivonne, y ahí pues está durmiendo el sueño de los justos, como bien lo mencionas. ¿Qué decía su propuesta? Es decir, hablaba de la necesidad de que el Congreso asumiera el tema y esto quiere decir que se traducía en una ley, diputado Saúl Telles. Sí, fíjate que nuestra Constitución no prevé en el artículo 73 en la actualidad que el Congreso pueda llevar a cabo legislación secundaria en materia de extorsión. Y nosotros tenemos que actualizar nuestra Constitución para que el Congreso pueda tener estas facultades, y el futuro sería contar con una ley general contra el delito de extorsión. Así sucedió algo similar, Ivonne, cuando creció exponencialmente en otros tiempos el tema del delito de secuestro. Se hizo una estrategia para que el Congreso pudiera legislar en materia de secuestro, atacar de frente a este delito. Se hizo una ley general contra el delito de secuestro y creo que es momento de que ahora el delito de extorsión, que ha crecido por lo menos entre el 60 y el 70% de crecimiento en los últimos años a raíz del abandono que ha tenido la lucha contra este delito, pues es necesario que nos actualicemos y que le demos a la ciudadanía y sobre todo a las autoridades las herramientas necesarias para combatir de frente el delito de extorsión. Estamos conversando con el diputado Héctor Saúl Telles de la bancada de Acción Nacional, quien presentó una iniciativa contra el delito de extorsión en diciembre del año pasado, y hoy recogemos en un texto en el periódico Excelsior el contenido de las iniciativas que usted y también el diputado Ricardo Mejía Verdeja del PT, con quien también conversaremos, y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, habrían presentado en esta materia. Diputado, usted compartía en la exposición de motivos un diagnóstico del problema, particularmente de las consecuencias. ¿Puede compartirnos parte de ese diagnóstico, por favor? Sí, pues mira, fíjate que dice el propio INEGI que este tipo de delito, que no es otra cosa, en una de sus modalidades y la más agresiva, que es el derecho de piso, el cobro de piso, prácticamente 1.7 millones de personas están sufriendo hoy en día pues el tema de que les cobran por ejercer el comercio. Ahí están limoneros, están aguacateros, están personas dedicadas al comercio, y esto se traduce también no solamente en que están siendo vulnerados y violentados los comerciantes, los pequeños, medianos y grandes empresas, sino que también pues es un factor que eleva la canasta básica, porque al final los productos suben de precio porque los productores tienen de alguna forma que trasladar este costo adicional que les cuesta el cobro de piso, y quien paga al final los últimos precios de la canasta básica y de los productos, pues es el consumidor final. Entonces, 1.7 millones de personas, de unidades económicas, están sufriendo este flagelo día a día del cobro de piso, y nosotros necesitamos dar certezas para que, por una parte,
pues haya un buen Estado de Derecho, que no haya violencia sobre los comerciantes y sobre todo que la canasta básica también no pueda estar creciendo con sobreprecios por el pago del derecho de piso. Entendemos entonces, diputado Saúl Telles, que Acción Nacional iría con el voto a favor de la propuesta presidencial después de un proceso de dictaminación en el que supongo pedirán que sean incluidas estas iniciativas como la que usted había presentado. ¿De qué manera están previendo que tendríamos un proceso ideal parlamentario para darle el mejor cauce a esta propuesta? Yo creo que el primer paso será modificar nuestra Constitución en el artículo 73, otorgar las facultades al Congreso de la Unión, primero para que tengamos ya las atribuciones y facultades para legislar en materia de extorsión y darle vida inmediatamente a una ley general contra el delito de extorsión. Tenemos que abrir, obviamente, un espacio de parlamento abierto para que podamos allegarnos de las mejores propuestas de los especialistas en la lucha contra el delito de extorsión, conocer cuáles son esas modalidades, poner una nueva ley general contra el delito de extorsión, establecer la coordinación entre todos los órdenes de gobierno y todas las instancias involucradas en la lucha contra este delito y darle a la ciudadanía por fin un instrumento que pueda brindarle también a las autoridades herramientas necesarias para combatir y de una vez por todas terminar o mitigar en el mayor grado posible el delito de extorsión y darle esas garantías a la ciudadanía y castigar severamente a todos los extorsionadores que están hoy en día lastimando a tantas personas. Nosotros, Ivonne, celebramos, claro que sí reconocemos el hecho de que la presidenta ponga sobre la mesa el tema, vamos a esperar su iniciativa y vemos dos cosas, ¿no? Que reconocen por primera vez que el delito de extorsión fue abandonado durante los últimos años, no fue atacado frontalmente, creció exponencialmente, es un delito que creció, es el delito que más creció, Ivonne, de todos los delitos en contra, hablo de los delitos patrimoniales. Este delito de extorsión creció entre 60 y 70% en los últimos años. Hubo un abandono total del gobierno por combatir el delito de extorsión. Qué bueno que haya este reconocimiento y el segundo paso pues será acompañar la propuesta, mejorarla y que se tomen en cuenta, sin colores de partidos, todas las propuestas que están en materia de extorsión para llegar pues a una mejor herramienta. Diputado Héctor Saúl Telles, de Acción Nacional, ¿tendría que ser la Comisión de Puntos Constitucionales y otras comisiones poniendo opinión en el proceso parlamentario o solo puntos constitucionales? Yo creo que en materia de el primer paso que debe de ser la modificación de nuestra Constitución para tener estas atribuciones de legislar en materia de extorsión, tendrá que ser la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahí ya están radicadas algunas de las propuestas, en específico la de Acción Nacional, ya está ahí radicada para su análisis y estudio, y procederemos seguramente después a la Ley General contra el delito de extorsión, que seguramente la tendrá que ver la Comisión de Justicia. Hay temas pendientes que los diputados pusieron en la mesa de discusión, presentando iniciativas que fueron turnadas a comisiones y que, sin embargo, pues, utilizando su metáfora, diputado Saúl Telles, siguen durmiendo el sueño de los justos, incluyendo una que recuerdo que usted también presentó para castigar severamente el reclutamiento forzado, sobre todo en adolescentes, en niños. ¿Qué lección le deja este capítulo en el que, teniendo los insumos en el Congreso de la Unión, no se hizo nada y solo se activa el tema cuando llega la propuesta presidencial? Exacto, lo que vemos con mucha desgracia es que el poder legislativo prácticamente está actuando al ritmo que le marcan desde la oficina presidencial. Es muy lamentable que existiendo no solo iniciativas de acción nacional que redundan para de alguna forma mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y atacar de frente a la delincuencia, estén sin análisis, estén sin estudiarse. Está la que bien mencionas de tipificar el delito de reclutamiento ilícito, que es necesario para confrontar el principal elemento por el que se nutre el crimen organizado, y después desaparecen a las personas, ¿no? Este es uno de los elementos más graves, el reclutamiento ilícito. Y segundo, combatir el delito de extorsión. Nosotros hacemos un exhorto, y aprovecho tu programa, Ivonne, para hacer un exhorto a la comisión
de puntos constitucionales en la Cámara de Diputados y a su presidente para que comiencen de inmediato el análisis de estas iniciativas y puedan darse las herramientas necesarias. ¿El Parlamento abierto lo considera entonces indispensable como parte del proceso legislativo, diputado Saúl Telles? Yo creo que para llegar a una excelente legislación secundaria en materia contra el delito de extorsión, tenemos que crear una ley general. Ya tenemos antecedentes, como lo mencionaba, con la ley general contra el delito de secuestro, pero tenemos que allegarnos de la opinión de expertos, de la opinión de los propios funcionarios que están en la Secretaría de Seguridad, los funcionarios que están incluso en los penales, que es de donde muchas veces salen las llamadas también de extorsión. Tenemos que allegarnos de los propios empresarios, el sector de micro, pequeña y mediana empresa que viven día a día pues el derecho, este cobro de derecho de piso, y tenemos que hacer un conjunto de disposiciones que sí le den a la autoridad las herramientas y que no permitan que de alguna forma los delincuentes puedan salir impunes. Fíjate, el grado de impunidad contra este delito de extorsión, Ivonne, raya en el 98, 99% de impunidad contra el delito de extorsión. Eso no puede seguir sucediendo. Y recuerdo en el diagnóstico de su iniciativa, diputado Héctor Saúl Telles, subrayar que el delito se presenta particularmente en las entidades con mayor crimen organizado o con mayor índice de homicidios violentos vinculados a generadores de violencia, lo cual querría decir pues que la extorsión es como un alimento del crimen organizado. Justo es un elemento que alimenta las finanzas de las organizaciones del crimen organizado. Fíjate, en estados como Zacatecas llegó a crecer este delito en los últimos 6 años hasta más de 400%. Entonces nosotros tenemos que darle a la ciudadanía esa tranquilidad y no podemos hacernos de la vista de lado, o sea, no podemos dejar de ver lo que está sucediendo día a día con todas las personas que están trabajando y les llegan con el derecho de piso o reciben llamadas de extorsión o están siendo amenazados para que el crimen organizado pueda obtener ganancias ilícitas. Estados como Baja California, Chiapas, en donde se presentan en Guerrero, fíjate, donde se presentan los mayores índices también de violencia, es donde están sucediendo también el delito de extorsión. Pues muchísimas gracias al diputado Héctor Saúl Telles, vicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro y promovente de una de las iniciativas que va en el mismo sentido que el de la presidenta Claudia Sheinbaum de modificar el artículo 73 de la Constitución para darle facultades a este Poder Legislativo de que pueda establecer una ley general en materia de extorsión. Muchas gracias, Ivonne. Un saludo. Un saludo y seguimos pendientes.